Bueno, el día de hoy les voy a explicar cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces nosotros podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente entre las componentes del eje vertical y el eje horizontal son una constante. Segundo, cuando al representar estas magnitudes en un sistema de coordenadas cartesianas se obtiene como resultado una línea recta que pasa por el origen del sistema. Necesariamente tiene que pasar por el origen del sistema. Si pasa por otro punto cortando el eje de la Y, uno dice que esa es una variación lineal, que es diferente a que sean directamente proporcionales. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, que un móvil se desplaza 120 kilómetros en una hora, 240 kilómetros en 2 horas, más 120 me haría 360 kilómetros en 3 horas, 480 kilómetros en 4 horas y así consecutivamente. Me interesa determinar si estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es representar en un sistema de coordenadas cartesianos. Bueno, entonces vamos a representar en el plano cartesiano. En el eje horizontal vamos a colocar el tiempo, que es la variable independiente, y en el eje vertical vamos a colocar el desplazamiento, que es la variable dependiente. Entonces yo digo, en una hora recorrió 120 kilómetros, en 2 horas 240, en 3 horas 360, en 4 horas 480. Entonces, si yo uno de estos puntos, una hora en 120, 2 en 240, 3 con 360, 4 con 480, esto me debe dar como resultado una línea recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesianos. Él ya es un indicador que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Ahora vamos a hacer el cociente entre las componentes del eje vertical y las componentes del eje horizontal. Entonces, si yo hago ese cociente, encuentro que 120 y entre 1 me da 120, 240 y entre 2, 120, 360 y entre 3, 120, 480 y entre 4, 120. Entonces, como el resultado es una constante, significa que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Miremos cuáles son las unidades de esa constante. Estas 120, 240, 360 y 480 era desplazamiento. ¿Y en qué lo dábamos? En kilómetros. Y estas eran el tiempo. Entonces, el tiempo lo dábamos en hora. Si nosotros miramos, esa constante tiene unas unidades que son kilómetros por hora. ¿Y qué son kilómetros por hora? Pues simplemente la velocidad. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo relaciono desplazamiento versus tiempo, yo puedo decir aquí, esta es la gráfica de desplazamiento versus tiempo, la constante de proporcionalidad me determina la velocidad. Bueno, a partir de la constante de proporcionalidad, yo puedo hallar la ecuación que relaciona estas dos variables. Entonces yo podría decir que esa ecuación es x es igual a la constante de proporcionalidad, que es 120 multiplicado por el tiempo. Esta sería la constante, la ecuación que relaciona las dos variables.